Bueno, continuamos este segundo bloque de este resumen sin filtro. Le voy a decir ya a mi invitado, a mi prestigiosísimo invitado, que vaya pensando la respuesta y que no me vaya a decir Messi, porque Messi ya es cultura, es deporte nacional, pero ¿cuál es tu otro jugador que te conmueve, que te gusta, que te hace levantarte de la silla, que te pone nervioso? Norberto, anda pensándolo, porque la temática de hoy es ¿cuál es tu jugador de la selección o de cualquier otra selección favorito? Así que vamos a ver qué nos responde Norberto. Eso es lo que tenemos pensado ahora. ¿Por qué lo tengo invitado a él y por qué nos visita aquí? Pues porque justamente en los próximos días se conmemora un año más del fin de nuestra, podríamos decir, trágica guerra de Malvinas. Así que me pareció importantísimo traer a una leyenda de la ciudad del Dorado a contar un poco su experiencia allí, lo que tiene pensado también hacer en su casa, que me estaba contando en el bloque, y por qué no hablar un poco de su vida, de su legado. Ha venido gente acá a hablarnos, como Margarita Kummerer, a hablar sobre el Pericón, así que ¿qué más? Eso es una de las cosas, pero has dejado tanto, Norberto, y voy a luchar a partir de este momento. Ya, no solamente ya sé que te debo el libro, no me vayas a retar en vivo, yo sé que te debo el libro, lo sé, te prometo que me voy a poner las pilas en eso, sí o sí, te lo prometo. Y lo otro que te voy a hacer una campaña para que el Polideportivo del kilómetro 3 lleve tu nombre, eso te lo digo ya. Así que, bueno, estamos acá al queridísimo Norberto Aguirre con nosotros. ¿Cómo estás, Norberto? Hola, Mati, hola al amigo, al operador. Acá estamos. Primero, Rengo, pero vengo. Rengo, pero vengo, dijo, y me sorprendiste llegando con ¿qué hacía con el intendente? Pedí una autoaplicación y justo estaba disponible. Pipo me trajo. Pipo está haciendo Uber, Pipo, ya no se puede creer. Hasta Pipo está haciendo Uber. No, de vez en cuando nos juntamos con él y hablamos de política, de deportes también. Así que es retomado igual que yo. ¿Son buenos amigos? Sí, buenos amigos. Digamos, te voy a ser sincero, no somos amigos en la intimidad, ajá, pero siempre nos conocemos hace mucho tiempo y tengo un gran respeto por él. Me acuerdo cuando fue candidato a intendente, también él, en su momento, no sé hace cuántos años, y en la campaña, por supuesto que lo respaldé en lo que podía, darle una mano para que sea intendente. Pero siempre hablamos, siempre conversamos, le doy mi punto de vista, qué es lo que veo de afuera, uh-huh, porque una cosa es ver de afuera y otra cosa es estar adentro. Tal cual. La verdad me sorprendiste, pero gratamente, cuando entraste con él, así que dije, guau, este es un flash histórico, ¿no? Es como el intendente, yo ya tengo hasta el nombre de tu libro, yo tengo el intendente del centenario, ese va a ser el título de tu libro. Es una locura también. O sea, imagínate, hasta eso nunca tengo preparado. Me imaginé que llegaría a ser el intendente del centenario, una utopía. Totalmente. Pero no, ni lo pensé, te juro que ni lo pensé. Imagínate, cumplir 100 años y yo 20 años. 20 años y 100 en la ciudad. El 20%. El 20% de la historia de la ciudad con Norberto. El otro día estaba armando, viste, la lista de los gobernantes, qué sé yo, y no terminaba nunca de escribir Norberto Aguirre porque estuvo, ¿cuántas gestiones? Como 5 gestiones tuviste. Como me dijo una señora en una reunión que tuvimos, yo me acuerdo antes de don Potilischi, uh-huh, de don Ligorria, don Obeque, y después Aguirre no me acuerdo de... también tanto tiempo. ¿Cuántas gestiones tuvo este tipo, viste, una tras otra? 5 consecutivas, increíble. La gente no significa que vota lo mejor, a veces se equivoca también, pero fue algo increíble. Fue algo histórico, sin duda. Sí, la verdad que no significa que haya sido bueno todo, pero sí, para la estadística es increíble, Matías, increíble. Un caudillo del norte misionero, podríamos decir. Y bueno, nos denominaban siempre así. Hay una nota en el diario El Territorio el día que dejé la MUNI, que habla algo, hace alusión al respecto. Pero nunca me consideré un caudillo, sino un hombre de estar siempre con la gente, Mati. Un caudillo popular, democrático, porque fuiste electo obviamente democráticamente todas las veces. Y siempre hablaba de la gente. 5 mandatos con 3 partidos políticos distintos. Sí, eso también es cierto. Y es histórico también. Y eso
te da otra... Sos un hábil político en ese sentido, ¿no? Porque supiste irte moviendo a lo largo del tiempo según necesitaba, digamos, políticamente hablando. Lo que siempre le decía a todos, antes de cada elección siempre hablaba con la gente. Y la gente te dice, cuando tenés la confianza, para dónde está yendo la cosa y qué está mal y qué está bien. Uh-huh. Y en ese sentido siempre hablé con la gente, mucho tiempo antes. Uh-huh. Y bueno, la gente te dice, no, se están equivocando en esto, no le queremos fulano a nivel provincial, no le queremos fulano a nivel nacional, no te queremos más a vos, otros sí te queremos. Y bueno, y las urnas expresaron lo que pasó en la historia, ¿no? Pero el pueblo te extraña, te quiere y te extraña. Ya sean personas que estuvieron en contra tuya o a favor tuyo, siempre vas a estar en el recuerdo de las personas. Siempre para bien, pero no sé. Siempre hubo yo por lo menos nunca vi a nadie como enemigo. Imagínate, si vamos a enemigo, el medio que cuando recién empecé más caña me puteaban palazo, ¿a quién? Todos los días, era Ricardo Ignacio Torres. Este hijo de mil. Mi amigo. José Luis Mendoza, Pedro Krulewski. Ajá. Esos forros que están de lunes a viernes en la mañana acá en Génesis. Arrancaba la radio a las 6 de la mañana y me estaban puteando. Palazo. Terminaba la programación y me estaban pegando. Pero siempre, yo nunca tuve problema. Y con Ricardo lo considero y lo respeto muchísimo. Tiene una historia de vida política muy dura. Sí. Un maestro, y bueno, lo respeto porque, ¿sabe qué, Matías? Él luchó por lo que pensaba y por sus convicciones. Totalmente. Y yo respeto a la persona que va de frente y respeta y lucha por sus ideales. Si no, son un genuflexo. Son un inútil. Y bueno, y vos podés discutir, todo lo que sea. Pero bueno, no todos pensamos iguales. Totalmente. Y tenés que respetar. Por eso vivimos democracia. Sana las heridas. Y nunca los consideré enemigos ni mala gente, sino que opinaban distinto. Y hasta en la familia pasa. ¿Y conociste grandes personalidades de la política? Te he visto fotos hasta con el Papa. Sí, tuviste 20 años. En esas entrevistas que te hice vi fotos con el Petizo, con Rovira obviamente, pero con Presidente, con Cristina, con Néstor. Estuve con Dualde. Con Dualde, con De la Rúa. ¿Te acordás? Sí, conocí a mucha gente. Imagínate, tanto tiempo y siempre activo. Y bueno, en esa época uno había que gestionar mucho en Buenos Aires, uh-huh. Mucho, y se dio la suerte de poder conseguir muchas cosas en Buenos Aires, acompañar en su momento a dirigentes, porque estaba convencido en ese momento, pero bueno, las cosas son distintas de hacer política, por eso la otra vez dije que lo de Pipo para mí es algo muy bueno, para mí son el mejor intendente, la mejor gestión de inicio de gestión, la de Pipo. Uh-huh. Porque hace 2 años y medio y lo que está haciendo es mucho. Más allá de sin duda, se nota. No le guste, es mucho. No hay el fondo de soja que nosotros teníamos, eran otros tiempos. Y todas las obras que están haciendo en el lado lo están haciendo con recursos propios. No Totalmente. Hay un mango que venga de otro lado. Ni de Buenos Aires, nada. De la provincia tampoco. Ahora creo que arreglaron algo, le van a dar algo para no sé qué, para obra, no sé el importe, pero todos los recursos son propios y eso es valorable. Eso es valorable. Le faltarán otras cosas, la gente no tendrá empatía, algunos con él, otros sí lo tienen, pero yendo a lo administrativo, hasta ahora impecable. La verdad que sí, yo también debo felicitarlo y no le tocó, bueno, como a Fabio una pandemia al principio, ¿no? Que también lo habrá golpeado muchísimo, y a vos una crisis terrible porque ni bien comenzaste el municipio endeudado. En ese momento no había nada, Mati, no había nada, solo deuda. El contexto nacional, siempre hablamos con mis hijos, con otros, fuimos a pedirle ayuda, como nosotros ganamos con la alianza. Vamos a hablar con De la Rúa, primero con Graciela Fernández Meijide, que era ministra de Bienestar Social,
que nos puteó porque le fuimos a pedir cosas a Buenos Aires. Si me hicieron ustedes lo que tiran semilla naranja, sale, tiran una planta mandioca a la cáscara, nace. Nos cagó pedo porque fuimos a pedir ayuda a Buenos Aires. Ajá. Nos levantamos y nos fuimos. Y con De la Rúa, bueno, no le supo encontrar la vuelta nunca y por eso se tuvo que ir antes también. Pero sí conocía, y bueno, en el ámbito de la política, empresarial también, el de poder trabajar en esa época, de poder traer la fábrica DAS, que fue un impacto socioeconómico muy importante para la ciudad en generación de empleo. El otro día estábamos hablando justamente de DAS y de que en el 2015, ya comenzando tu última gestión, tenía algo así como, no me acuerdo del número exacto, pero ponerle 1.500 empleados. Va a tener más de 1.500 empleados. Y ahora está... no sé si habrá 150 sí, o 200. Está muy, pero muy... Pero bueno, hay un contexto nacional que a ese rubro no le favorece la política industria nacional. Hablan, está perfecto, de la minería, del petróleo, del campo, pero digamos hay que buscarle la vuelta para que la mayor cantidad de argentinos tengan trabajo. Pero bueno, es el libre mercado que apunta a este gobierno nacional. Es un cambio muy brusco, ni el empresario ni el obrero todavía no sabe cómo pararse. Pero bueno, son otros tiempos. ¿Cómo que arreglate solo? Y vos que viviste varias gestiones nacionales, digo, sí. ¿Con cuál te quedás? ¿Cuál fue el que o no tenés ninguno que te la jugás por ninguno? Digo, de la Rúa, Duhalde, Néstor, Cristina, Macri, que todas esas gestiones. Yo lo que tengo como ejemplo para destacar es la posibilidad en su momento de poder traer una fuente de empleo tan grande como fueron los brasileros, ¿no? Y te voy a contar una intimidad. En esa época, este loco de Moreno, que lo conozco, él fue muy claro. Le dijo a los brasileros que vengan, que se le va a ayudar, pero en un tiempo le dio un plazo. La provincia compró en $1 millón, $1 millón en esa época. El previo y la gente de Brasil hicieron toda la inversión de refacción y trajeron las máquinas. Y le dije que acá iban a hacer solo ensamble de zapatillas. Bueno, terminaron haciendo la suela con todo el inyectado, el capellado, todo, el 100% prácticamente de la zapatilla se hacía acá en el lado. Y eso generó mayor productividad y mayor cantidad de empleo, ¿no? Y bueno, uno piensa, no solo en estos últimos 20 a 30 años atrás, piensa... yo tengo 64 años, Matías, y la otra vez me preguntó un joven, ¿cuándo la Argentina estuvo bien? Me preguntó. ¿Qué pregunta? Le digo, mirá, mi viejo fue un empleado de Celulosa Argentina, era un obrero, y éramos felices, le digo. ¿Y por qué feliz? Porque salíamos de papá el obrero y yo a los 12 años conocí los glaciares en Santa Cruz. Camino de tierra desde Buenos Aires hasta Santa Cruz, prácticamente camino de tierra. Salíamos de vacaciones, papá laburaba bien, compartíamos con la familia, no teníamos problemas de seguridad, había ese problema. Pero es tan ciclotímica esta Argentina, Matías. Hay cosas que se hicieron bien y después desaparecieron, depende de los intereses de cada uno. Yo viví un tiempo en Córdoba y conocí, gracias a Dios, con papá viajé mucho. Y teníamos fábricas de aviones, fábricas de autos, fábricas de lo otro. Empezamos con el desarrollo de tecnología espacial que los yanquis después mandaron cerrar, que es... que está ahí cerca de Altagracia, en Córdoba, ya me voy a acordar el proyecto Cóndor, creo que era, donde Argentina a nivel global tenía un avance importante. Y los yanquis, no me acuerdo con qué gobierno, la mandaron cerrar. Y hay cosas que ocurrieron importantes en tecnología, en investigación, que en su momento Argentina era puntal y pilar. Y bueno, pero algo nos pasó de desencuentro.
somos muy viscerales, así como somos fanáticos del fútbol, en todos somos viscerales, y no está bien que está relacionado con lo que hablábamos hace un rato, que uno viva odiando al que piensa distinto. Tal cual. El odio genera odio, Matías, y te lo puedo decir. Una cosa es la guerra, que como me tocó a mí, que vos peleás por tu vida. En ese momento, cuando vos estás en peligro, no estás pensando en la celeste y blanca, como en la película Yankee, los colores. Peleas por tu vida, primero. Y por supuesto que convencido. Pero en la Argentina, para mí, humildemente te digo, no va a salir adelante hasta que tengamos consenso en cuestiones estratégicas de Estado, básicas de Estado. Y basta de putearnos de un lado y del otro. Pero hoy está de moda decir de todo, hablar de la peor miseria del ser humano libremente. No sé si está bien o está mal, pero bueno. No, está mal, ¿no? Por eso te digo, pero está ese mal. odio visceral que yo veo de un lado y del otro, que se muera, este hijo de puta, que desearte el mal, no construye. Sin duda. Ni construyó, ni está construyendo, ni se va a construir, generando ese odio que percibimos, Matías, ¿o no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Vos sos docente. Totalmente de acuerdo. En la escuela ves violencia también. Sí, ves padres que van y le pegan al profesor porque no le aprobó el hijo, y el hijo no estudió un carajo. Y el papá, o que no le crean a los docentes, no le crean a los preceptores. Le calentó un carajo el hijo. Claro. Que dándole plata, un celular, el que tiene plata le da un auto, se van de vacaciones, le dejan ir vacaciones solo, que está bien, pero no hay un seguimiento afectivo por el hijo realmente, de educarlo como cuestiones básicas, y el respeto. Después vendrá el resto. Claro. Por ahí estuvimos un poco hablando fuera del aire y tenés un montón de hijos. Cuando una vez fui a tu casa, en realidad te mandé un mensaje, le pedí tu número a Facu, le dije, tengo un trabajo para hacer para la facultad y tengo que hacer una entrevista. Yo dije, ¿a quién puedo entrevistar? Yo dije, voy a intentar entrevistarla a Norberto, ¿viste? Y le pedí a Facu tu número, empezamos a hablar, fui a tu casa, almorcé con tu mamá, con tu hermano, llegué hasta ese nivel de confianza. Es que mi casa, Matías, de mis padres, siempre fue una romería de gente por la política, por la familia, por uno, por otra cosa. Siempre se los recibió a todos. Y eso me lo inculcó mamá y papá y mamá. Primero, te agradezco por eso, profundamente, porque me abriste tu puerta, tu corazón, tu historia. Así que conozco muy bien tu historia. He buscado archivos, he buscado noticias. Estoy leyendo este libro que se llama Malvinas, 30 años después que me leyó Marina, la bibliotecaria. Es obra de Alejandro Spivak. Pues te voy a pedir que me lo firmes, por favor. Pero es tan importante tu trabajo en la política local. Tantas obras has hecho. Y me acuerdo siempre... haber hecho más. Yo fui boludo también en ese momento. Después me di cuenta que el valor político que significaba El Dorado podría haber hecho mucho más. Pero me acuerdo que me dijiste una vez, cuando empezaste a salir de la crisis, ¿no? Ya en tu primera gestión, me dijiste, mi primer gran hijo fue el puente aéreo del kilómetro 6. Ah, sí, que me putearon también por eso, porque dividía El Dorado. Dije, mi primer hijo fue así me lo dijo, mi primer hijo fue el puente aéreo del kilómetro 6. Y pero en realidad... Y creo que todavía, aparte de la rotonda, la única intervención vial sobre la ruta más importante de Misiones. Sí. Tenés que pensar que antes, toda la semana teníamos una víctima fatal o 4 o 5 accidentes graves en esa bendita rotonda. Y desde ese puente, que entre comillas dividía El Dorado, le dio vida a mucha gente. Y bueno, ¿te acordás también cómo fue me acuerdo absolutamente todo. De esa obra. Sí, me acuerdo, me lo contaste muy puntualmente. Hablamos de un montón de otras obras, también hablamos de algunas cuestiones que tenían que ver con algunos problemas que inclusive llegaste a tener por el tema de números, etcétera. Hablamos de todo un poco. Es que tu historia es tan amplia, que es difícil poder tomar solamente algunas cosas. También tu apoyo al deporte, a la cultura, la danza. Entrevistándote me di cuenta de que eras un tipo apasionado por el folclore, cosa que me di cuenta después. Así que no sé, sos tan grande, Norberto, en Mati, serio. Vos sabés que lo que te decía recién, por casa
lo que son músicos chamameceros, los grandes, Isaco, Ernesto Montiel, Raúl, ¿cómo es Ernesto? El otro, Tarragó Ross, Jorge Cafrune, entre tantos pasaron por casa, porque en Piraí se hacía el festival Piraí Canta la Patria. La gente grande se debe acordar que vinieron los fronterizos, los chachos, pero cuando eran en su época de oro. Y no había hotel en Piraí, la mayoría paraban en hoteles acá en El Dorado y la mayoría paraban en casas. Y en mi casa fue el hogar de toda esa, de los grandes de la música. Fue el hogar de tránsito de mi hogar, de mis padres. Así que los conocí, mamé de chiquito y me gustaba. Así que después tuve la suerte de poder viajar, de ir a Córdoba. Eso, contá eso. Porque fue re bien, gracias a Dios. Lidia Ramírez me invitó para que vaya como locutor. ¿Qué hacer? Yo no sé nada. No, me dice, queremos que vos vayas a concursar como locutor animador. Y bueno, como siempre cara dura, porque todas las cosas que hice, yo tengo 3er año de la secundaria, hice todo pero no estudié nada. Pero siempre lo que hice después que cuando empecé, profundizaba, aprendiendo, leyendo. Y bueno, me permitió ganar en La Borde, el festival como locutor animador. Después me contrataron como el maestro central de ceremonia. Y bueno, después en el 99 gano la municipalidad y no fuimos, pero me surgieron ofertas de Jesús María, de Villa María, del Festival de la Canción en Villa María. Pero mi meta era Cosquín. Pero ya al estar en Jesús María... ¿Estuviste cerca? Me llamaron. Me llamaron para contratarme. Ajá. En octubre del 99 yo ya había ganado la elección. Ya estaba ahí muy... Y le dije que no podía porque tenía que asumir. Ya, claro, tenías que hacer la transición ahí y estaba medio complicado. Me la Mónica, sí, que estaba medio prendida a fuego en ese momento. Y el otro día hablando con Omar Peralta, que fue el entrevistado anterior, me dice, no, yo le hice una suplencia a Norberto, me dice, claro, en Canal 4, las cosas de la vida, ¿no? Locutor en FM Alto Paraná y teóricamente, ni yo creía que iba a estar 4 años en la MUNI, el primer mandato. Te cuento algo con respecto a esta radio, decía... hoy es tanto, faltan tantos días para que Norberto Aguirre deje la municipalidad. Todos los días, hoy día, tantas horas para que Norberto, estaban contando los minutos, horas, días, semanas, que se cumplen los 4 años para que yo me vaya. Y nunca lo pudieron lograr. Lamentablemente. Ricardo, tomá para vos. De acá. No pudiste, 5 mandatos consecutivos, Ricardo, no pudiste, este es para vos. Con onda. Le queremos a Ricardo, un gran tipo. Y laburé para él políticamente, yo era locutor de los actos de él. Una vez lo trajo a Cacho Castaña y yo era el presentador oficial del sublema de Ricardo Torres cuando le enfrentó a Héctor Hugo Ligorri. Mirá. Sí. Pues estuviste metido en todo, ¿eh? Hay un poco de todo. Vamos al centenario, porque hay muchas cosas para hablar, pero no podemos hablar de todo. Pero vamos al centenario y después vamos a lo que nos compete, que es Malvinas. ¿Cómo recordás el 2019? Recuerdo que fue un quilombo, la cantidad de laburo. Pero bueno... pero el Dorado se lo merecía. Se lo merecía en su momento. Bueno, trabajó mucha gente, Matías, involucrada. Yo convocaba y le decía más o menos lo que pensaba, lo que quería. Y bueno, había un equipo de gente que después me decía, mira, esto podemos, sí se puede hacer de esta manera. Pero bueno, para mí en lo personal fue un gran orgullo pasar a la historia como intendente de un número tan importante, 100 años de historia, ¿no?, del Dorado. Así que lo recuerdo como algo muy importante en mi carrera. Festivamente se hizo lo que se pudo, y bueno, dejamos huellas como el inicio de las cloacas que todos los intendentes anteriores que te nombré siempre hablaban. Pudimos comenzar trabajando en equipo con la cooperativa, con equipo con la provincia también. Rovira también nos dio el ok, hay un montón de cosas, con Alex Ziegler, que jugó un papel importante. Comenzamos
con Alberto Romero la construcción en conjunto con la cooperativa y provincia, el tema de la toma de agua en el Paraná, la planta de tratamiento allá en Paticuá. Lamentablemente aún no se terminó esa obra, por eso yo celebro todas las cosas que se han planificado, pero el agua es prioritaria. Lamentablemente no se pudo concretar. En su momento hubieran priorizado terminar esa obra, porque la salud es agua, es salud. El agua es salud, y es lo más importante para el ser humano. Y bueno, después el tema de, como te dije, erradicación de escuelas rancho, la intervención vial en la Ruta 12 que evitó más víctimas, la cuestión deportiva con la construcción de estadios. La costanera. La costanera, eso es una anécdota, porque me voy a posar, era tiempo de campaña, y me dice Rovira, ¿qué obra importante vos querés El Dorado? Para El Dorado. Mirá, le digo, yo lo que quiero es recuperar el valor como todos los pueblos lo tienen en el país. Lo del Dorado es algo ilógico, fue el único pueblo que se alejó del río. Si vos te ponés a pensar, en el mundo todo está cerca del río. En su momento era la vía de comunicación más importante. Y lo que quiero es recuperar la zona oeste y el Parque Güell. Y le digo, quiero la costanera ahí de donde comienza ahora hasta Pinares. La idea era, el proyecto inicial, hacer hasta el Salto Elena, revalorizar el Salto Elena, y la obra que le pedí era que donde estaba el viejo galpón de la cooperativa en Pinares se haga el Museo del Río, con la réplica de los barcos que trajeron a los inmigrantes en su momento. Y le gustó a Rovira. Y bueno, se concretó la mitad y no se pudo concretar el tema del Museo del Río, que era lo que yo le había pedido en su momento, ¿no? Y bueno, se recuperó el Parque Güell y bueno, gracias a Dios es un lugar de convocatoria de los doradenses para todo evento social, para juntarse un fin de semana. Ojalá que continúe ahora con el lago Ziegler, que está acá en el centro y cerca. Así que bueno, son cosas que... No se pudo hacer el Museo del Río, pero bueno, rehabilitaste el Museo de Casa del Fundador, tuviste un rol muy importante ahí, que estaba cayendo a pedazos. Colaboraste con la Junta Histórica también en la publicación de varios, si no me equivoco, 3 libros. 4, claro, el cuarto salió en el 2019. El quinto lo sacó Fabio. Ya era Fabio, ahora viene el sexto. Pero sin duda alguna tenés un rol importante tanto en la cultura, en la infraestructura, en la economía de nuestro pueblo. La verdad que sos de esas figuras que se puede, como te dije el otro día, tener un programa de 9 días, como porque no nos alcanza media hora. Hay mucha lucha, todo, no es fácil. Bueno. Norberto, vayamos al tema que nos compete. El 14 de junio, ¿no? Finalizó la guerra de Malvinas. Terminó la batalla. La guerra no terminó. La batalla. La guerra por la soberanía sí. Sigue hasta ahora. Exactamente. ¿Te acordás qué estabas haciendo el 12 de junio como hoy, pero del año 82? A esta hora, el 12 de junio, estábamos soportando un terrible fuego de artillería terrestre y naval sobre nuestra posición. Terrible. De acá hasta el 14 fueron días de mucho sufrimiento, no de sufrimiento, de hostigamiento. Yo te soy sincero, yo tenía temor, le pedí a Dios que si me tenía que morir, que me caiga una bomba y no sienta nada. Este es medio de cobarde también, que morir sin sufrir, nadie quiere sufrir. Pero siempre estaba consciente de lo que hacía. Aparte tenía, Matías, como te conté, 6 soldados a cargo. Sí. Y bueno, eran para mí, yo tenía 20 años recién cumplido, pero para mí eran mis hijos. Claro. Y bueno, siempre estaba pendiente de ellos, pero un 12 de junio de hace 44 años atrás, a esta hora, era un bombardeo terrible que estábamos recibiendo sobre la posición. Estos días fueron importantísimos para... De acá al 14 fueron los peores. Los peores. El 14, bueno, fue la rendición y bueno, terminó la guerra. Pero hoy, desde ayer, bueno, nosotros recibimos fuego permanentemente, como éramos del arma de artillería,
es una de las primeras posiciones que, como uno para recuperar un terreno, tiene que bombardear. Eso se llama blando. Uh-huh. Y bueno, nos tocó recibir mucho fuego de artillería durante muchas noches, muchos días, que no fue fácil para nadie. Y obviamente pasaste frío, pasaste hambre, por supuesto, mucho miedo, me imagino. Miedo, pero nunca perdí el control de mis actos, Mati. Siempre estaba consciente, tenía temor. Pero después me agarró la chiripiorca. Cuando terminó la guerra el 14, al día y medio me quedé como ahora duro. Por el cansancio, por un montón de cosas, pero me quedé, no podía levantar los brazos, un agotamiento. Imagínate cuántos días sin dormir, sin comer bien. Por supuesto, frío hacía, mucho frío. No estábamos acostumbrados los de esta zona. Pero, y algo te cuento, creo que te lo dije, esa sensación del 14 de junio cuando terminó la guerra, dije, al fin terminó, agradecí a Dios que sobreviví. La misma sensación sentí el día que perdí la última elección con Fabio. Te juro. Lo agradeciste. Yo miraba a mis militantes, estaban llorando. Yo por dentro sentía un alivio. Que fue una locura haberme postulado nuevamente. No hice campaña. Y bueno, si ganaba, Dios sabe por qué hace las cosas. ¿No es cierto? Si hubiera ganado, hubiera salido con los pies para adelante. Y porque estaba la pandemia. Después me pasó la factura. Ahora vamos a hablar de eso, pero tenemos el contacto entonces de Alejandro González, ¿puede ser? ¿Está ahí del otro lado, Ari? Sí, buenas noches. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, estamos acá con el señor Norberto Aguirre. Queremos ¡Mi cabo! ¡Tu cabo! Este era el que te tenía la responsabilidad de cuidarte. No, gracias a Dios, la Virgen nos cuidó a todos. Contanos, Alejandro, ¿cómo fue? ¿Qué recordás vos de un 12 de junio, pero del año 82? ¿Qué recuerdo te da? Y unas palabritas para Norberto acá, que quería hablar con vos también. No sé si Norberto querés saludarlo. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Norberto, un beso y un abrazo grande como siempre, querido. ¿Cómo andás, Alejandro? El año pasado nos reencontramos después de 43 años con Alejandro en Buenos Aires. Exactamente, 43 años sin vernos por cosas de la vida, por circunstancias ajenas, no por falta de aprecio ni nada por el estilo. Pero se dio, decidimos encontrarnos y bueno, recordando cosas que él había perdido, yo también, y una serie de comentarios, y bueno, y ya desde antes desde los últimos días él ya nos venía cuidando. ¿Y recordás así como Norberto también estos bombardeos fuertes, digamos, estos últimos días? Sí. Mirá, tuvimos la suerte de estar con él y él fue nuestro guía ahí en ese momento cuando construimos los refugios, porque inclusive te comento más, porque él se había olvidado de esta anécdota. A ver. Vino el jefe de grupo, en el entonces teniente coronel Quevedo, y lo felicitó a él personalmente la forma en que había diseñado los refugios para nuestra batería. Así que vos fijate con tipo a la edad que tenía Norberto, sí, qué responsabilidad hacia nosotros. Con 20 años entonces haciéndose cargo de eso, la verdad que increíble. Yo me había olvidado eso y del premio que nos dieron. ¿Te acordás, Alejandro? Sí, no, pero son cosas que a esta altura del partido vos la valorás más porque ya como abuelo, como tipo grande, como qué clase de hombría que teníamos, ¿no? Adelante, en el caso de Norberto, y nosotros que le hacíamos caso, que estábamos ahí, él un tipo presente. Otra anécdota, dice, muchachos, yo no puedo prender una linterna en la noche, porque vamos a hacer un blanco fácil. ¿Cómo podemos iluminarnos en forma muy pequeñita? Y un muchacho, un cordobés de apellido Gijena, juntó lana que había en los alambrados, vellones de lana,
y con una botella encontrada también ahí de cerveza vieja chiquita, derritió grasa y hizo un candelabro chiquitito. Con eso hacíamos puntería. Es increíble cómo nos habían adiestrado, cómo Norberto nos tenía. La verdad que para nosotros fue un orgullo. Bueno, Alejandro, un orgullo para mí, después con el tiempo, de darme cuenta de lo valiente hombre, no chico la guerra. Uh-huh. Ellos tenían 18 años. 18 años. Y se comportaron a la altura de las circunstancias, y bueno, con los años obtuvimos el respeto de los ingleses. Así que, pero fueron momentos duros de gente que cayó herida, que hubo que rescatarla, y bueno, había que estar, ¿o no, Alejandro? Sí, lamentablemente sí, y voy a contar una infidelidad, porque Norberto se sintió muy culpable por los heridos nuestros, pero lo asumió con carne propia, cosa que no tenía que ser así. Pero le hirieron 2 soldados y para él era una tragedia, y lo tomó como una tragedia. Cosa que la calidad de persona, no la responsabilidad que asumió. Bueno, Ale, te agradezco por esta comunicación. Me alegra mucho conocer tu historia, que se hayan podido recortar después de tanto tiempo. Y si Dios quiere, dentro de poco tiempo. Sí, dentro de poco tiempo nos vamos a ver. Vamos a ir con mi señora a encontrarnos nuevamente y que se rían un poco, porque gracias a Dios y la Virgen fui con auténticos hombres al combate, y uno de ellos fue Norberto, que fue nuestro faro realmente. Un abrazo malvinero, como me mandó Norberto en un sticker que me mandó por WhatsApp. Abrazo malvinero, Ale. Igualmente para vos, para Norberto y toda la audiencia. Saludos, Ale. En poco tiempo nos veremos, si Dios quiere. Si Dios quiere, Virgen, un beso y un abrazo grande, querido. Chao, papá. Chao, querido. Che, Norberto, pero qué huevos, ¿Tuviste vos? Qué huevo, papá, La adrenalina, la inconsciencia. Se me caen heridos 2 soldados, uno con pérdida del 50% de masa encefálica del cerebro por una esquirla, y otro con una esquirla en la espalda y en la columna. Y bueno, la primera reacción que tuve fue salir corriendo, levantarlo sobre mis hombros y llevarlo al puesto de enfermería. Pero bueno, es lo que corresponde. No, claro, era tu responsabilidad, pero igual. Inconsciente, aparte era en pleno bombardeo. Claro. Y gracias a Dios los dos viven aún. Y una de las cosas que habíamos hablado después, en alguna de las charlas que tuvimos, fue la ingratitud también del gobierno de ese entonces con ustedes, ¿no? No fue fácil, fue un ¿Cómo fue la vuelta? ¿Te acordás que me contaste triste cuando llegaron a Córdoba, no? Después la vuelta también a tu pueblo, obviamente. No, mi pueblo, ahí me recibió como, sí. como un héroe, a mí, a Reyes y a Miguel Benítez. Así que, pero me acuerdo que me contaste una vez que te costaba salir a la calle y que el básquet fue una de las cosas que te ayudó. Hubo un proceso muy feo en post-Malvinas por parte del ejército y por parte del gobierno, ya en democracia, no gobierno militar. Claro. Y bueno, yo era suboficial de carrera, estuve en el Sargento Cabral. Yo fui el único jefe de pieza de artillería de toda mi promoción, de 120, no todos fueron a Malvinas, pero de los que fuimos a Malvinas, de mi promoción 81, yo fui el único que me pusieron a cargo de un cañón. Y bueno, después hubo un proceso de olvido, de dividirnos a los veteranos, no, porque todos juntos decían que éramos locos, y algo de eso tenía razón, porque nos potenciábamos juntos. Imagínate vivir esa experiencia y volver al cuartel con el boludeo militar. Claro. El boludeo militar era el cuerpo a tierra, soldado, lústreme el zapato, arrígleme la cama. Hijo de puta, ¿eh? Pero bueno, a mí me tocó que me lo hicieran y lo hice también. Antes era así, después cambiaron las cosas. Y bueno, nos ignoraron, a mí me mandan de Córdoba, del Grupo Artillería Transportador 4, al 141 La Quintana, en el medio de la nada. Y yo con toda la leche a los 20 años, 21 años,
y de la experiencia que tenía el Malvina Matías de disparar, de armar y desarmar un cañón en la oscuridad, porque no se combate con luz, se combate en la oscuridad. Y los problemas tenés que, cuando se te traba, se te rompe algo, lo tenés que solucionar prácticamente al tacto. Y bueno, dije, voy a enseñar a la clase 64 en esa época todo lo que aprendí en combate, porque nada de lo que aprendí en la escuela lo apliqué, ni en bola. O sea, como a veces salía a la vida profesional, el paso en todos los aspectos, ¿no? Y bueno, dije, bueno, voy a instruir a los mejores soldados que pueda. Y bueno, por celos de algunos oficiales y propios suboficiales, me mandaron a cuidar chancho. Y después dije un día, pero ¿qué está pasando acá? Y se me cayó la ficha. Y dije, no, yo me voy a ir de baja. Porque después me mandé una cagada muy grave por ese tema también, con un oficial que no fue a Malvinas y me basurió, y me acuerdo. Tuve una reacción muy mal. Y bueno, cuando fui a hablar con este teniente coronel Quevedo en esa época, que era mi jefe de Malvinas, le di, porque yo quería seguir la carrera, quería ir al colegio militar, y él me quería padrinar, porque me quería, y bueno, veía que yo le ponía actitud, y bueno, cómo había estado en mi función en combate, él siempre valoró mucho. Y le dije, no, mi teniente coronel, yo me voy a ir de baja, ya decidí. Fui un soldado de la patria en la guerra, y de acá más voy a ser un soldado de la democracia. Pero le dije, no sé por qué mierda, ni me imaginaba que me iba a involucrar en política. Mirá cómo fue la historia. La vuelta de la vida. Exactamente. Así que pedí la baja, me quedé a vivir en Altagracia, pero me agarró casi un año después, un poquito menos, una depresión por lo de Malvinas, por todo lo que los propios la gente del ejército nos decía, que perdimos la guerra culpa de nosotros, que éramos inútiles, que está en todos lados escrito. Y me aislé, me encerré, vivía encerrado. A la noche abría la ventana, apagaba las luces del departamento que alquilaba, y un día escucho picar una pelota de básquet. Y me acerqué, veía que venía un muchacho con una pelota de básquet, con ropa deportiva, y leo, ¿jugaba al básquet? Y como todo cordobés, nada, si voy a jugar al pool, me dice. ¿Sí? Repisada. Y se rió. No, dice, sí, que vos jugás, me dice. Antes jugaba, le digo, pero me gusta. Y vamos, me dice, vamos a jugar al básquet. Y bueno, salí y me fui. Y hoy es mi hermano de sangre, él se llama Julio Antonio Cisneros, vive en Altagracia. Y siempre digo que gracias al básquet me reintegré a la sociedad, salí, y para mí fue muy importante. Después el básquet me permitió que me llamaran del Dorado para jugar, vine, conocí a la mamá de mis hijos, tuve mi hijo, y vine a jugar por 4 meses. Y hace 44 años que pasó eso. Vine por 4 meses. Norberto, hay tanto para preguntarte, pero volviste a Malvinas 30 años después. Contanos en pocas palabras, porque ya tenemos poco tiempo, ¿cómo fue volver a Malvinas? Fue todo un tema. Fuimos por una semana y bueno, la idea era ir a la posición de combate de entrada, al lugar que combatimos, y siempre había una excusa. No, vamos a ir primero al cementerio de Darwin. Y al otro día, bueno, vamos a ir a Monte Kent, vamos a Monte London, vamos a ver tal cosa, vamos a ver los pingüinos, vamos a ver boludeces. Pero bueno, llegó el momento que teníamos que volver a la posición. Tanto el que fue conmigo, que es Luis Escudero, que estuvo con el grupo de artillería, los dos estábamos insistiendo lo mismo, pero nadie decía nada. Y le dije a Luis una noche, boludo, dentro de 2 días nos vamos, mañana sí o sí tenemos que ir a la posición. Yo, me cuesta. Y me dijo, a mí también, no sé qué, tengo miedo, me dijo. ¿De qué tenés miedo, boludo, si aguantamos la guerra? No, pero no sé qué me va a pasar. Y los dos estábamos igual. Hasta que, bueno, llegó el momento y fuimos. Y vos sabés que fue como un déjà vu, fue algo raro, como entrar en otra dimensión
de ese momento, del 82, de situaciones como dijo Alejandro, que cosas que yo subconscientemente había borrado de mi mente. No fue fácil, pero me sirvió. Afrontar 30 años después y estar en el lugar donde la pasamos tan mal y bueno, se fue superando. Me cuesta aún mucho, por más que pasen los años, aparte uno estando viejo se pone amarillento, llorón, medio cuelelé con algunas cuestiones que andamos peleándola por la salud. Pero lo que quiero decirte, Matías, que hice muchas cosas buenas, que me mandé cagadas también en mi vida, pero lo más importante es la familia. Hoy me cuida la mamá de mis hijos. Yo me divorcié de ella, me volví a casar, ella también se volvió a casar, y el momento más difícil me está cuidando ella. Yo necesito sí o sí que me cuiden por un montón de cuestiones que tienen que ver con mi salud. Lo más importante de todo lo que hice fue mis hijos, la familia de ella, que en su momento ayudaron a criar a mis hijos, de mis padres, de los tíos. Y lo más importante que me llevo de esta vida es ser un veterano de guerra. Ese es mi mayor orgullo. En un momento que no sé qué pasó, pero me tocó y di lo que pude en su momento y bueno, como argentino, como hijo correntino, como descendiente de paraguayo por parte de mamá, para mí es el honor más grande que me llevo en mis recuerdos, es ser un soldado de la patria. Y en esto quiero saludar a todos los camaradas veteranos de guerra, que nadie se imagina que no fueron chicos, fueron hombres y son héroes. Un abrazo para cada uno de ellos. Las Malvinas son y serán argentinas. Y prontamente abuelo. Si Dios quiere. Es el otro gran motivo de inyección de vida, de energía en este momento. Para mí es que siempre le decía que quería ser abuelo, que quería viajar con mis nietos, porque gracias a Dios con Facundo, con Sofía, con Gabriel, llegamos a jugar al básquet juntos. De liga paseamos mucho juntos y bueno, ahora al fin uno invocó un triple o un doble, un cinco, pero bueno, ya está. No sé si es varón o nena. No importa eso. Gabriel va a ser el primero me va a ser abuelo. Abuelo Aguirre, entonces. Norberto. Don Norberto Aguirre, el flamante próximamente abuelo del Dorado. Papá, el Opa Gori. Te aprecio un montón. Te quiero un montón. Matías. Gracias por esta entrevista. Nada, no sé qué más decirte. Sabes que te quiero un montón. Gracias a vos y que seguí haciendo lo que te gusta porque sé que te apasiona. Son muchas cosas en común que a mí también me apasionan. Yo empecé Sí, vos sabés que me veo alguna cosa me veo muy reflejada. Me falta había ido una guerra y después ya estamos medio parecidos. Empecé relatando con un micrófono de Pablo Escoba un partido de fútbol frente a mi casa. Gracias, Norberto. A vos, bendiciones. Un abrazo grande. Chao. Vamos con el puesto número 2. Ari, que estás ahí, puesto número 2 de nuestro ranking ricotero del año 1989, del álbum Bam Bam, Estás Liquidado. Esto es Un poco de amor francés. Gracias, Norberto. Nos vamos al corte escuchando un poquito más del Indio Solari.